Presenta Arismendi, soluciones integrales en recursos humanos. Bueno, presten mucha atención, porque vamos a hablar sobre el proyecto que ya tuvo media sanción y tiene que ver con el cupo de empleados con discapacidad para empresas privadas. Atención, es un tema bien interesante en la Argentina de estos tiempos. Fernando Bianchi es asesor laboral. Hola, Fernando. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muy importante. Muy esto, importante, la verdad es un paso importante para todos aquellos personas, trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad. Hoy no tenés limitación de todos modos. Hoy no hay limitación, pero tampoco hay un beneficio. Hay beneficios, pero no tenés. El problema es que no hay mucha contratación de personal con discapacidad. Normalmente los empleadores tratan de evitar o rehuir, en muchos casos porque desconocen algunos beneficios que le otorga la ley para este tipo de contrataciones y por otro. Más allá de la colaboración social, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Porque me parece que... Lógicamente, sí, claro, la responsabilidad empresaria tendría que funcionar ahí y tener... Yo siempre recuerdo, ahora les voy a pasar a los chicos el teléfono a ver si lo puedo llamar, me hiciste acordar, un fabricante de helados, una heladería importante de zona oeste de Gran Buenos Aires, que él contrata chicos con alguna discapacidad o capacidad distinta y se encargan todo el tema de frutas secas, pelar las frutas secas, etcétera, para la elaboración de helados. Dice, bueno, saber la corrección, y vos decís, bueno, hacemos esto, y eso lo hacen, y cumplen, etcétera, y con toda la atención que eso requiere. Sí, claro. Y para él la satisfacción de poder contratarlo, por ¿no? supuesto. Porque se les paga todo como cualquiera. Sí, tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de los trabajadores. La ley les concede los mismos beneficios, pero al empleador le da algunos beneficios de reducciones. En el aporte patronal. En el aporte patronal, incluso con ganancias, tienen algunos beneficios. Hoy por hoy, sin entrar en vigencia este proyecto, que recién tuvo media sanción en diputados, la aprobación fue contundente. ¿Quién se puede negar a esto? 40 a 4, o sea, 40 positivos, 4 negativos. Claro. Tiene que pasar a diputados, vamos a ver si puede entrar este año, habrá que ver en la agenda. Y tiene que ver, ¿va a haber alguna obligatoriedad? Sí, claro. El proyecto de ley lo que dispone es que aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores están obligados a tener un cupo mínimo del 4% del total de su personal. Cada 100, 4. Claro, exacto. Tienen que tener discapacidad certificada por el Ministerio de Salud, que es el que establece el certificado único de discapacidad. Y que a su vez se puede adaptar a la tarea. Que se pueda adaptar a la tarea, por supuesto. Tiene que corroborar eso, por supuesto, pero les va a dar un plazo para que vayan adecuando y se va a ir incorporando el personal con discapacidad a medida que se vayan habilitando puestos o se vaya yendo personal, se queden cupos o vacancias y en ese caso se van a ir cubriendo. Es más, la ley prevé una sanción para aquel empleador que no cumpla con este requisito, que es una infracción que se denomina como muy grave en el Pacto Federal, que va entre el 50% del salario mínimo vital y móvil y el 2000% del salario mínimo vital y móvil, por entenderla por una infracción discriminatoria. Mirá vos. Ahora, vos ya tenés 200 empleados, por ejemplo, ¿no? Bueno, este proyecto se transforma en ley. ¿Qué hago? ¿Tengo que tomar gente nueva? A medida que se vayan abriendo puestos. A partir de ese momento. Claro, exactamente. Lo que fija la ley. Una vez que salga la ley, después tiene que salir la reglamentación. Dentro de los 180 días, dice el proyecto, que tiene que salir la reglamentación, y la reglamentación dará un plazo no más de un año para adecuar esta situación, la cual se va a ir adaptando en medida que se vayan generando puestos nuevos de trabajo o vacancias, renuncias, despido, lo que fuera. Bueno, el reemplazo debería ser. ¿Y qué tipo de discapacidad? ¿Está contemplado? No, habla de discapacidad, de cualquier tipo auditiva, de discapacidad. Siempre, motriz, claro, siempre que tenga, sus capacidades, ya sea física, motriz o mental con algún retraso, y siempre que él se pueda adaptar al puesto, no habría ningún inconveniente para la contratación, siempre y cuando tenga. ¿Y varía el salario, por ejemplo? No, para nada, tienen el mismo tipo de salario, tienen las mismas obligaciones, derechos, o sea, se lo puedes pedir y no hay una indemnización. Derechos no creo, debe tener otro tipo de derechos, ¿no?
En realidad, en lo que es materia laboral tienen los mismos derechos, Ajá. no hay ninguna diferencia con ningún otro trabajador. El empleador tiene beneficios, pero para evitar estas situaciones discriminatorias de que Ujú. impida la contratación de estos trabajadores, la ley no le ha asignado derechos por encima del resto de los trabajadores Sí. para tratar de Pero, a equipar ver, esta van situación. a pasar por un preocupacional, Por por supuesto, todo, claro, claro. sí, sí, sí. Tienen que Ujú. pasar por una preocupacional. Nuestra recomendación siempre que las empresas hacen algún tipo de contratación con personas con discapacidad es hacer un preocupacional para ver si el puesto al que van a Sí. abocarse Mm. no les genera algún tipo de perjuicio a su salud Ujú. o si se encuentran capacitados para poder Claro, porque desarrollarlo. ahora está bien, por decir, bueno, a ver, yo como empleador, perfecto, reuní las condiciones. Ahora hay que ver, en cuanto a su salud, si Claro, no perjudica claro, esa tarea. sí, claro, lógicamente, lógicamente. Entonces, Mm. siempre lo primero que hay que analizar, bueno, hacer un preocupacional, a ver Sí. si el puesto al que se le va a dar es acorde a la discapacidad Ujú. que tiene este Mm. ¿Y trabajador. hay algún número de cantidad de personas con discapacidad que están hoy empleados? Mira, ¿Se yo no he tiene ese número? No visto, se no he tiene, ¿no? visto una Mm. Ujú. estadística Sí, fiel sí, pero sí empleadores pero que... sí hay muy Claro. normalmente las referencias que hay siempre son muy pocas la Ujú. contratación, son muy pocas Mm. las empresas. Vos tenés dos tipos de empleadores que marcan la ley con beneficio. Uno que son los talleres protegidos, que los talleres protegidos son aquellos talleres que específicamente la Están mayoría de preparados su para... personal tiene algún tipo de Ok, discapacidad. Entre el 70 y 80% del sí, personal tiene algún tipo de discapacidad. sí. Entonces, tiene una finalidad y tiene beneficios, Mm, reducciones y ujú, demás. Y después, el resto de los empleadores que pueden contratar o no. Hasta el momento, el único que tenía cupo era el Estado Nacional, ujú, con los tres poderes. Había una ley del año 81 donde fijaba que el 4% de todo el personal del Estado ujú, tiene que mm. tener como mínimo discapacidad. Y esto por eso se estaría adaptando No se también. ve mucho. O sea, a ver, Y pasa que un 4% es muy es muy poco, entonces poco, claro. en general, viste, normalmente van al 4% justo, Sí, 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 no hay sí. demasiada, Ujú, o por lo menos no se evidencia a simple vista un sí. número muy Ujú. superior a eso, pero bueno, Ahora depende del organismo. que la verdad a mí me parece maravilloso el proyecto y que Claro, se apruebe sí, y sí, que sí, puedan trabajar y que puedan tener, ¿no? sí, claro, Una vida, no digo igual, porque igual no va a ser, claro, pero por lo menos que se puedan adaptar. sí, Ya la claro, sociedad en eso está mucho más abierta que claro, años atrás, ¿no? por supuesto, sí, sí, Antes sí, se escondía a una persona con alguna. Hoy sí, convive lamentablemente, con cualquiera de nosotros, en un restaurante, sí, en claro. un teatro, donde sea, ¿no? Este tipo de proyectos tienen la finalidad de integrar y darle también cierta autonomía a sus decisiones, a su Claro. vida, Mm. a organizar su propia vida, Sí. bueno, a sentirse digno Sí, 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 sí. el Sí. trabajador. Y ustedes como asesores deben tener empresas que dicen, bueno, yo sí quiero. Sí, claro. No todos dicen, no. Tenemos muchas consultas de qué hay que hacer, porque hay muchas Ajá, dudas del empresariado. Bueno, contrato a una persona con discapacidad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, claro. básicamente es esto que te decía Porque recién. hay que entenderlos. Claro, Hay que entenderlos. Decir, bueno, a ver, busco una persona con todas sus capacidades, claro, idónea, claro. brillante, y que ese puesto lo pueda. Bueno, puede ser idónea, brillante y con alguna capacidad Sí, distinta. claro. No, Además analizar también si tengo que hacer algún tipo de adaptación en la empresa, claro, en sí. ingresos, egresos, formas de Claro, sí, sí, movilidad sí, dentro del sí. establecimiento, Sí. el puesto de trabajo que tiene, si puede acceder, si el baño, bueno, Ujú. hay toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que la ley hoy por hoy asigna bastantes beneficios para los empleadores que contratan trabajadores con discapacidad. Ujú. Vos tenés para empresas, esto, bueno, el proyecto de ley es para empresas de más de 100 Sí, sí. empleadores. Aquellos que ingresen con este beneficio, hoy por hoy tienen un beneficio de reducción del 50% de las contribuciones a la seguridad social por un año Pero en relación a esas a esa personas. persona Está bien. y además tienen una deducción especial de ganancias del 70% de las retribuciones que se le paguen al trabajador discapacitado. Con lo cual, Ah, del salario que vos le estás claro, sí, pagando sí, sí, es sí. una suma Claro. importante. Mm. Y aquellas empresas que no entran en esto, pero quieren contratar, hoy por hoy también hay dos tipos de beneficios. Uno es el del 50% durante un año Ujú. y después tenés para los microempleadores, que son empresas de hasta 5 trabajadores, tenés una reducción permanente, o sea, de por vida, mientras trabaje con vos, vas a tener un beneficio que es equivalente al 60% de reducción de las contribuciones de ese trabajador. Ujú. Cuando tienen hasta 15 trabajadores, entre 6 y 15, el beneficio de reducción es por 2 años y Ujú. es un
100% el primer año y un 80% de O sea, reducción te de están dando contribuciones. todas las facilidades Claro. como para que puedas contratar. Sí, y de 16 a 80 el beneficio de reducción es por 2 años Ujú. y es el 60% de reducción. Además de reducción en ganancias y demás, tenés otros beneficios, con lo cual, bueno, también ¿Y es crees que otro esto se va a elemento. definir este año? Este año Y la pues hay verdad, que ver el habría que ver, tratamiento que se ojalá, le dé, ¿no? ojalá, habría que ver diputados en la Sí, agenda si lo puede meter. sí, Estamos sí. ya al límite del año, con lo cual Sí. es medio difícil, pero Pero bueno, es si hay un tema voluntad, que, a si hay ver, voluntad se puede es sacar. decir, muchachos, la ley es esta, Sí, están de claro. acuerdo, han sacado tantas cosas, Sí, claro, claro. ¿viste? Me parece interesante. Gracias, Fernando. No, por favor, Muchas al gracias. contrario, gracias a vos. Fernando Bianchi, asesor laboral. Presentó Arismendi, 65 años haciendo tu día a día más fácil.